acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, a la emisión de este lunes 2 de diciembre de 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en este recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Anuncia Instituto Nacional Electoral ajustes a su presupuesto de 2020 ante reducción realizada por la Cámara de Diputados. Con acciones conjuntas, el Instituto y la Cámara de Diputados combatirán la violencia política contra las mujeres. En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el INE realizó la semana de sensibilización y concientización para poner fin a la violencia de género con diferentes actividades. Señala presidente del INE que rotar cada 3 años la presidencia del Consejo General implicaría una subordinación política. Integrantes de la Junta General Ejecutiva rechazan reciente iniciativa que busca disminuir la duración de la presidencia del Consejo General. Realiza unidad técnica de fiscalización, foro para promover participación político-electoral de jóvenes. Luego de la reducción por parte de la Cámara de Diputados de 1.071.5 millones de pesos al presupuesto del INE para el próximo año, consejeras y consejeros electorales ofrecieron una conferencia de prensa en donde manifestaron su posicionamiento. El consejero presidente Lorenzo Córdoba indicó que el INE, desde su creación como IFE, ha cumplido con tareas indispensables para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, así como para la recreación pacífica y democrática de la pluralidad política. Además, mencionó que el fortalecimiento de la democracia es una inversión necesaria para preservar los logros democráticos en el país. Todas las instituciones del Estado estamos obligadas a garantizar un ejercicio eficiente de los recursos asignados, pero el fortalecimiento de la democracia es una inversión necesaria para preservar los logros que tanto nos ha costado como país. Sacrificar la democracia y las elecciones libres y genuinas, organizadas por una autoridad electoral autónoma, independiente e imparcial, significaría, además de un lastimoso retroceso histórico, un enorme costo social y político, e incluso económico. Recordó que todas las actividades que desempeña la institución son mandatos constitucionales y dio a conocer las 3 áreas que tendrán afectaciones presupuestales. La reducción hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2.200 canales de radio y televisión, a pesar de que esos aparatos ya llegaron al final de su vida útil. Segundo, se tendrá que suspender la inversión programada en la infraestructura física en los módulos de atención ciudadana que tenía el propósito de brindar una atención más eficiente y adecuada a las y los ciudadanos que acuden a tramitar su credencial para votar y hacer modificaciones a su situación registral. Tercero, tendremos que revisar los calendarios con los que pensábamos operar el inicio del proceso electoral federal 2020-2021 para posponer hasta el límite aquellas decisiones y procesos que mandata la ley, tales como la instalación de los órganos colegiados del INE, que son responsables de la operación desconcentrada de la elección. El presidente del INE aseguró que la autoridad electoral enfrentará la reducción con responsabilidad para garantizar la calidad en las elecciones, los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, así como los derechos de las y los trabajadores. En la conferencia, el consejero Ciro Murayama explicó que el presupuesto del INE para 2020 no puede compararse con 2019, sino que debe considerarse a 2017, cuando inició la preparación de las elecciones federales pasadas. ¿Con qué sería entonces comparable el presupuesto de 2020? Con el año de preparación del último proceso electoral federal, que fue 2017. ¿Cuánto nos aprobaron en 2017? 12.204 millones de pesos en términos actuales.
pero tenemos una disminución que nos lleva a alrededor de 11,422 millones de pesos, es decir, una caída frente a 2017 de 6,4% en términos reales. El INE en 2020 va a tener menos recursos que los que tuvo hace 3 años, cuando preparó la elección federal. Por su parte, el consejero Jaime Rivera señaló que pese al recorte, se garantizarán los derechos de la ciudadanía. No sacrificaremos ni esos servicios que se dan a los ciudadanos, como el registral, el derecho a la identidad, ni pondremos en riesgo ninguna de las funciones esenciales sobre las cuales el INE tiene obligaciones. Elecciones libres, competencia equitativa, rendición de cuentas por parte de los actores políticos, eso lo seguiremos cumpliendo en todo lo posible, aunque sí será inevitable ajustar algunas funciones. El 11 de diciembre el Consejo General sesionará para ajustar el presupuesto del instituto para el próximo año. Al participar en la ceremonia del 22º aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que la iniciativa legislativa para rotar cada 3 años la presidencia del instituto es una propuesta destinada a la subordinación política, por lo que dijo es necesario defender la autonomía de los órganos electorales. Recordó que los periodos de encargo de las y los consejeros tienen el objetivo de no estar determinados por los tiempos de la política, como una manera de garantizar la independencia. La duración de los funcionarios, de quienes son responsables de la conducción de los procesos electorales, no sea igual a los ciclos políticos, que no tengan una duración sexenal o una duración trianual, como una manera de garantizar la autonomía. Puntualizó que la democracia es una obra colectiva que hay que cuidar para el desarrollo pacífico del país. 2018 no es el origen en términos democráticos de nada, sino una consecuencia de la evolución democrática que hemos apostado como sociedad y que no es patrimonio de nadie, ni de una persona, ni de un partido, ni de una ideología, sino una construcción colectiva y que, como decía hace unos momentos, colectivamente hoy debemos defender. El consejero presidente firmó 2 convenios de colaboración, uno con autoridades de la entidad, con la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con el organismo público local, y otro con las universidades autónomas de Zacatecas y de Durango, Campus Zacatecas, en materia de derechos humanos y fomento a la educación cívica. Las y los titulares de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y de la Secretaría Ejecutiva de la Junta General del Instituto lamentaron y rechazaron la iniciativa legislativa que busca disminuir la duración de la presidencia del Consejo General para imponer una presidencia rotativa. Señalaron que la razón de contar con una presidencia del Consejo General por 9 años estuvo basada en una lógica transeccional de garantizar que no respondiera a la lógica de los ciclos electorales. Agregaron que de aprobarse esta iniciativa podría afectar la conducción del árbitro electoral, lo que atentaría directamente contra su autonomía y sometería el proceso a una carga política adicional, además de ser una clara e injustificada intromisión en la vida interna del instituto y una flagrante violación a su autonomía. Finalmente reivindicaron la labor profesional y el compromiso democrático de las y los consejeros electorales. El 25 de noviembre, el INE y la mesa directiva de la Cámara de Diputados realizaron un pronunciamiento conjunto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El presidente del instituto, Lorenzo Córdoba, detalló que el pronunciamiento implica acciones conjuntas. Crear un organismo similar al Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en México, que ha tenido logros en términos sobre todo de visibilización del fenómeno y de sincronización de la actuación de las autoridades que formamos parte del mismo, el Tribunal Electoral, el INE e INMujeres, pero que esté orientado hacia la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, con la participación de instituciones gubernamentales, órganos autónomos del Estado mexicano, organismos regionales y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres y contra la discriminación. Segundo, sumar recursos técnicos del INE a los que tiene la Cámara de Diputados con la finalidad de generar materiales de difusión que ayuden a fortalecer las campañas institucionales que estén en marcha para combatir la violencia en contra de las mujeres. Tercero, contribuir con nuestra experiencia en materia de paridad y no discriminación al establecimiento de políticas públicas de mediano y largo plazo que generen sinergias, así como objetivos comunes
y medibles para que año con año se dictaminen, se puedan evaluar los avances en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Agregó que se colaborará con una agenda legislativa en materia de paridad y que se revisará el cumplimiento por parte de los partidos de destinar al menos el 3% de su financiamiento ordinario para impulsar el liderazgo de las mujeres. Por su parte, Laura Angélica Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, subrayó que los derechos no se deben regatear, pues son universales y para todos, y que los derechos políticos tienen que ser respetados de manera igualitaria. E insisto, no es solamente un tema de derechos políticos o no solamente es un logro para las mujeres políticas, sino que es un logro de la sociedad mexicana, que es una expresión de que las y los mexicanos hemos apostado por construir una sociedad más igualitaria a partir del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Precisamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el INE llevó a cabo la semana de sensibilización y concientización para poner fin a la violencia de género con diferentes actividades. El 28 de noviembre fue realizado el panel Impacto de las conductas contra la intimidad sexual en medios digitales como forma de violencia política contra las mujeres en razón de género y se presentó la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual, Ley Olimpia. La consejera Adriana Favela destacó la relevancia de esta ley para la protección de la intimidad, que también impactará en el ámbito político y reiteró el compromiso del INE para la defensa de los derechos. Y esto, créanme, que es un problema que se está viviendo en todo el mundo, pero también aquí en México de manera bastante importante. Y las personas que son víctimas de este tipo de acoso oscilan entre los 12 y 29 años en su mayoría. Entonces estamos hablando de un problema social que se está dando ahorita en la época de la tecnología. La diputada Lucero Saldaña indicó que durante el proceso electoral 2017-2018, la violencia política de género encontró en las tecnologías y en las redes sociales un medio más para materializarse, siendo el año 2018 el año más violento hacia las mujeres. A través de estas tecnologías, durante el 2018, las candidatas vivieron violencia política al ser sujetas principalmente con expresiones discriminatorias, 41%. Amenazas 20%, desprestigio 16%, suplantación o robo de identidad 7%. Es un hecho que la violencia contra mujeres candidatas a través de las tecnologías tiene un alcance a nivel nacional. La fundadora del Frente por la Sororidad e impulsora de la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual, Olimpia Coral Melo, señaló que parte del problema del ciberacoso radica en que no existen estudios e informes actuales para visibilizar este tipo de violencia. Y para nosotras, si la reforma no está acompañada de instrumentación, de capacitación, de sensibilización, de que entiendan el problema de raíz, queremos que se sensibilice. En la semana de sensibilización y concientización para poner fin a la violencia de género, fue presentada la exposición de arte Mujeres Jóvenes y Arte Urbano, Diversidad e Inclusión, así como el video musical Pasiflorine del grupo La Gusana Ciega, y se presentó el cine debate del cortometraje Nosotras. La consejera Dania Rabel señaló que la violencia contra las mujeres en razón de género tiene diversas manifestaciones que se enmarcan en la desigualdad y llamó a unir fuerzas para acabar con la violencia contra las mujeres. Agregó que el arte es una buena manera para transmitir mensajes y concientizar en este tema. Creo que es particularmente relevante que nosotros tengamos este tipo de experiencias en donde podemos concientizarnos de la problemática que están enfrentando niñas y mujeres en su vida cotidiana. Poder además también darles un micrófono para que ellas mismas puedan alzar su voz y nosotros podemos hacer algo para atender lo que nos están diciendo. Con el fin de desarrollar estrategias que propician el interés y la participación de la juventud en actividades político-electorales, el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, llevó a cabo el foro Acciones desde la Fiscalización para fortalecer la participación de los liderazgos juveniles en los partidos políticos. El consejero Benito Nasif, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que los jóvenes son una parte activa en la vida de los partidos políticos.
Las organizaciones juveniles y los jóvenes voluntarios son parte fundamental de los esfuerzos de movilización del electorado, de organización de campañas y de afiliación de nuevos militantes de partidos políticos. Todas estas experiencias terminan siendo esenciales para la formación de futuros cuadros partidistas. Desafortunadamente, esta presencia no se advierte del mismo modo en puestos directivos de los partidos políticos, ni, como observamos hace un momento, en las candidaturas. Durante la inauguración de la Conferencia de Autoridades Electorales de la tercera circunscripción plurinominal, la experiencia 2017-2018 de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la consejera del INE, Claudia Zavala, señaló que México requiere instituciones electorales fuertes para poder enfrentar todos los desafíos democráticos del futuro. Destacó la relevancia que tiene la reunión entre las autoridades electorales para conocer cuáles son los retos y los desafíos en esta materia, así como la identificación de los temas que se deben conocer para perfeccionar los procesos, siempre con el objetivo de dar buenas cuentas a la ciudadanía. El 29 de noviembre concluyó el periodo de inscripción al 11º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019-2020, en el que participarán niñas y niños mexicanos inscritos en escuelas de educación básica de 10 a 12 años y que cursan el 5º grado de educación primaria. Las juntas distritales del INE convocarán a las y los representantes registrados por las escuelas para que participen en las convenciones distritales que se realizarán a partir de mañana y hasta el 18 de diciembre. Durante las diferentes etapas, las niñas y los niños serán tomados en cuenta a través de una experiencia de participación democrática que favorecerá la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos. El Parlamento Infantil se integrará con 300 legisladoras y legisladores, uno por distrito electoral federal, quienes realizarán actividades en la Ciudad de México del 26 al 30 de abril de 2020. Entérate. Durante la inauguración del Foro Internacional para una Justicia Abierta, Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, afirmó que los principios de justicia abierta permiten a juezas y jueces reconectar con una visión más ciudadana y eficaz, clave para dotarlos de más legitimidad y entregar mejores resultados. Al participar en el taller de sensibilización en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres, organizado por el Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto indicó que como sociedad democrática se tiene la obligación impostergable de realizar acciones necesarias para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que las y los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INE México y en twitter.com/INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.